es Jesucristo, el Rey victorioso. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Y vamos a ver 3 versículos que tienen que ver con lo que hoy vamos a estar viendo. Dice en Mateo 16, 18, Jesús dice esta palabra, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La segunda palabra que quiero que compartamos hoy es en Éxodo, capítulo 1, versículo 16. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y la última palabra está en Hechos 6, 7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En estos 3 pasajes nos enseñan 3 verdades importantes que yo quiero que hoy las podamos ver, ¿sí? Y la primera verdad es que el diablo, el enemigo, siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. La segunda verdad es que el diablo es un perdedor eterno, porque él nunca ni ha podido ni podrá destruir la iglesia de Jesucristo. Y la tercera verdad que nos enseñan estos versículos es que cuanto mayor opresión hace el enemigo, más crece el pueblo de Dios. Nuestro Dios es un Dios de victoria. Uno de los nombres de Dios es Jehová de los ejércitos. Él es el omnipotente, el todopoderoso. Y su Hijo Jesucristo ha derrotado al enemigo en la cruz del Calvario y ha derrotado la muerte resucitando el tercer día. ¿Sí? Que es lo que Él había dicho, lo que Él había prometido. Pero, y nos habla mucho de la autoridad que el Señor tiene. Jesucristo tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero el mensaje de hoy no es sobre los nombres de Dios o de la autoridad, que podríamos estar hablando horas de lo que es el Señor. Hoy lo que el Señor quiere que entendamos bien en claro es en qué equipo jugamos. Nosotros jugamos en el equipo ganador, no por nosotros, sino por Jesucristo, por nuestro Señor. Él jamás ha perdido una batalla. Y Él ha prometido estar con nosotros, con sus hijos, todos los días. Así que podrá haber opresiones, podrá haber problemas, podremos atravesar circunstancias. Jesús mismo lo dijo, Él dijo que era imposible que no haya problemas. Era imposible. Vivimos en un mundo totalmente manejado por el enemigo, por el príncipe de este mundo. Así que siempre va a haber problemas y situaciones. Pero lo que vos y yo tenemos que saber, tener bien en claro, que Jesús está con nosotros. Y Él nunca ha perdido una batalla. Él siempre ha ganado, ¿no? Así que el enemigo podrá hacer cosas, podrá a lo mejor oprimirte, a lo mejor tal vez por un tiempo económico o algo. Pero Dios siempre te va a dar la victoria. Amén. Cuando vemos la historia de la humanidad, vemos en muchas épocas
cómo el enemigo se ha levantado contra el pueblo de Israel, o contra el pueblo o la iglesia de Jesucristo hoy. Los pasajes que yo he leído, el primer pasaje es un pasaje muy conocido, cuando Israel estaba en Egipto y eran esclavos en Egipto. Y Dios había llevado a José a Egipto y a través de José Dios había bendecido la nación de Egipto y a Faraón. Pero pasaron muchos años y esa descendencia de Faraón se había muerto, José también, y se levantaron los nuevos faraones que empezaron a oprimir al pueblo de Israel y empezaron a tenerlos como esclavos. Y el pueblo de Israel no tenía nada, eran esclavos, y no solamente eso, sino que Faraón mandó a duplicar su trabajo. Así que eran oprimidos por todos lados, ¿sí? Pero Dios, ante la opresión, dice la palabra, lo que vimos recién, dice, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y Dios revierte toda esta situación usando la vida de Moisés y los saca de la esclavitud de Egipto, pero no los saca como esclavos, los saca trayendo libertad sobre la nación, trayendo prosperidad, trayendo cosas, vestidos, ganados. Ellos salieron ricos. Y el que cambió toda esa situación fue Dios. Ellos dejaron de ser esclavos y oprimidos y de no tener nada a tener joyas, vestidos. Dice en el capítulo 12:35, Éxodo 12:35 en adelante, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto le pedían. Así despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Egipto, partieron los hijos de Israel de Ramasén a Sucot, con 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Hubo una gran opresión sobre los hijos de Dios. El diablo quería destruirlos y Dios revierte toda esa situación y los saca con mano poderosa, los saca ricos, llenos de oro, plata, vestidos, ganado, ovejas y de todo esto. Y así sucede varias veces en la historia de la humanidad. El otro pasaje que leí es en el libro de los Hechos. Jesús, después de su muerte y su resurrección, se aparece en varias oportunidades a la iglesia, a los discípulos, les habla, los encomienda, y el Señor es llevado a los cielos y empieza la iglesia, empiezan los discípulos, ¿sí?, a predicar. Y enseguida se levanta una gran persecución contra los cristianos, contra los discípulos del Señor. Herodes, no conforme con la muerte de Jesucristo, manda arrestar a Jacob, sí, hermano de Juan. Y ve que esto le agrada a los judíos y lo hace matar y empieza una persecución. Y dice en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sabes? En la historia del hombre ha habido muchos gobiernos, muchos imperios que han querido destruir al pueblo de Dios.
los egipcios, los romanos, Hitler, gobiernos comunistas. Ahora se puede predicar un poco más en China, la China comunista. Por muchísimos años en Rusia y en China existían las iglesias subterráneas, iglesias en sótanos, escondidas, porque si lo descubría el gobierno comunista, chao. Pero jamás pudieron destruir la iglesia. Y siempre el enemigo ha querido, pero siempre ha fracasado. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué vivimos en tiempos difíciles? Tiempos de pandemia, tiempos de crisis. Pasan un montón de cosas. Pero el Señor quiere que tengas bien presente que Él está contigo. Que podrá haber opresiones, que podrá haber problemas, pero no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda solucionar. Ahora, los discípulos en la época de Jesús, ellos no podían ir contra el imperio romano. No podían. Era el imperio más poderoso que había en esa época. Cuando uno ve las películas y ve las arenas donde estaban los gladiadores y donde metían gente para que pelearan con leones, esa gente eran los cristianos que agarraban a los romanos y los llevaban a los circos romanos para defenderse. Pero aún así, cuando ellos mataban a uno, se convertían miles, al punto que terminó con la historia cayendo el imperio romano y la iglesia de Jesucristo siguió creciendo, porque Dios no conoce la derrota. Así que yo no sé cuál es tu problema o cuáles son tus problemas, y tal vez vos no le ves mucha salida, y tal vez vos decís, ¿y ahora cómo hago? ¿Y qué voy a hacer? Confía en Dios, confía en Él. Él va a hacer algo. No sé qué ni cómo lo va a hacer, pero Él va a hacer algo. Y de eso lo quiero hablarte un poquitito. Es qué es lo que debe hacer la iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo derrotar a ese enemigo que se levanta? Y la respuesta es muy fácil. Jesús lo enseñó muchas veces. La iglesia debe orar, debe creer y debe predicar, debe testificar del amor de Dios. El Señor dice que debemos orar sin cesar. Dice la palabra que debemos hacer oración en todo tiempo. Que nuestro corazón debe clamar a Él. Por eso es que oramos. Porque creemos en Dios. Porque creemos que Él puede hacer algo. Nosotros estamos limitados por espacio, por tiempo, pero Dios no. Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Así que lo primero que nos anima a la iglesia, el Señor, a la iglesia, es a orar. ¿Y a quién oramos? Al Padre, en el nombre de Jesús. Buscamos a Él. Dice Dios que el que lo busca, lo halla. Que el que llama, se le abre. ¿Sí? La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará buenas cosas a sus hijos, que claman a Él día y noche. Así que lo primero que debemos hacer es orar. Debemos tener fe. Fe en Dios. Fe en su palabra. Fe de que Él va a
a ayudarme. Él me va a ayudar en mi vida, en mi matrimonio, en la necesidad que tenga. Fe. Y fe es la certeza de ¿qué? ¿Qué dice la palabra? De lo que no se ve. ¿Sí? Yo por ahí no veo la solución, pero yo sé que Dios puede obrar un milagro. Puede obrar en mi familia, puede obrar en mi hogar, puede obrar en mi economía. Así que fe. Y lo tercero, que tenemos que hacer es compartir del amor de Dios, es predicar. La iglesia tiene un mensaje de Dios. La iglesia tiene que compartir con la gente y decirle que en Jesucristo hay esperanza. Que Él murió y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo por vos y por mí. Y por todos aquellos que se acercan. Que Dios no está lejano. Que Dios no está allá lejos. Que Dios está mucho más cerca de ti y de mí de lo que nosotros queremos. Que podemos buscar a Dios porque a Dios le gusta y Dios nos anima a acercarnos a Él. La palabra de Dios dice: acercaos con confianza al trono de la gracia. Así que podemos orar, buscar a Dios, acercarnos a Él. Y no necesitamos hacer largas oraciones o decir y repetir un montón de cosas. Lo que vos necesitas es ser sincero con Dios. Decirle a Dios qué es lo que pasa con tu vida. ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos? ¿Cuál es lo que te preocupa? ¿Cuál es tu necesidad? Y Dios va a responder. Y Dios va a hacer algo. Así que una iglesia que ora, una iglesia que cree y una iglesia que predica, es una iglesia que avanza. Un cristiano que avanza. Un cristiano que crece. Y cuando Dios habla de crecimiento, la palabra de Dios nos dice que el crecimiento es parejo en todas las áreas. Dios no te quiere ver un hombre o una mujer espiritual y pobre y todo rotoso. Yo quiero ver a mis hijos bien. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien en el trabajo, que les vaya bien en el estudio, que les vaya bien en la salud, que les vaya bien en la casa, que les vaya bien en todos lados. ¿Cómo como padre voy a decir, no, yo quiero que le vaya bien con Dios o que le vaya bien en esto y lo demás, bueno, que se arregle? Dios no es así. Nosotros tampoco. ¿Qué padre quiere que al hijo le vaya bien en lo económico, pero bueno, en la salud, bueno, que se la arregle? No, uno quiere que le vaya bien en todos lados. Y Dios quiere eso para sus hijos. Así que cuando nosotros crecemos en Dios, crecemos en todas las áreas. Crecemos como padres, como hijos, como trabajadores, como cristianos. Así que lo mejor que nos puede pasar es primeramente conocer en qué equipo jugamos. Jugamos en el equipo ganador. Jugamos con el Señor, con el que nunca perdió una batalla, con el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y Él nos enseña que debemos orar, creer y testificar. Y dice que la iglesia crecía y los israelitas en Egipto crecían y se multiplicaban. Y siempre que nos acercamos a Dios, trae un crecimiento a nuestras vidas. Amén. Yo quiero animarte a ponerte en pie y que podamos orar por esta palabra. Podamos orar para que podamos crecer, para que podamos ver cómo Dios obra en nosotros. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero lo importante no es que yo sepa cuál es tu necesidad. Lo importante es que Dios sepa cuál es tu necesidad. ¿Sí? Así que cerra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte, Dios, por tu palabra en esta noche.
Porque tu palabra nos enseña, Señor, que podremos atravesar situaciones, problemas, dificultades. Vemos en la Biblia como aún tú, Señor, en este mundo, siendo Dios todos los días, tenías que enfrentar a distintas adversidades. Pero, Señor, tú prometiste estar con nosotros. Tú prometiste, Señor, cuidar a tus hijos. Tú prometiste, Señor, y dijiste, clama a mí, yo te responderé. Señor, tu palabra nos enseña que tú oyes la oración de tus hijos, que tú oyes la oración y el clamor de los corazones que claman a ti. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces su necesidad. Tú sabes lo que está pasando por su vida, por su familia, por su salud, por su economía. Señor, en esta noche yo te pido que tú obres, que tú respondas al clamor de ellos. Que tú en esta noche, Señor, te lleves toda angustia, toda aflicción, toda preocupación. Y que salgamos de este lugar con la convicción, Señor, de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tu mano está con nosotros, Padre, todo está bien. Todo está bien, Señor. Para ti no hay crisis. Para ti no hay problema que tú no puedas solucionar. Para ti no hay nada imposible. Yo te pido, Señor, en esta noche, escucha el clamor de tus hijos. Escucha su corazón, Dios, y obra a favor de ellos. Padre, yo oro por tu intervención. Oro por milagros. Oro, Dios mío, para que tú obres a favor de ellos. Señor, en esta noche, trae respuesta a sus vidas, Dios. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que ministres cada corazón, que traigas paz, que fortalezcas su vida, que tú lo levantes, Señor, en esta noche. Levanta el caído, Señor. Fortalece al débil. Trae luz y claridad a los corazones. Trae revelación a sus vidas. Señor, si alguno tiene que tomar alguna decisión, yo te pido que tú le ayudes a tomar la decisión correcta. En esta noche, Dios, bendecilos, Dios. Bendecilos, Padre. Yo los bendigo en tu nombre, Dios. Y yo declaro, Dios, que esta palabra es una palabra viva y eficaz. Que estas palabras sembradas en sus corazones y dará frutos el 100 por 1. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte la